No hay ningún problema, pero se requiere que un poco ustedes también hablen y traten de ir diciendo cosas, porque si no es como un monólogo nuestro. Yo estuve viendo las últimas grabaciones de las clases y básicamente me encuentro que somos nosotros cuatro hablando, con algunos comentarios de Giovanna, de Marina, de Ornella, de María, Igual de tuvieron todo el Mar, fin de semana ahora. por eso, o sea, y Dalila también, que está charlando mucho ella también. Pero la idea es que aporten. Bien, trasplantes. Más o menos, ¿qué pueden decirnos de trasplantes? Cosas generales. ¿Cuándo trasplantamos, chicos? Ahí está. ¿Cómo llegamos a esa situación? Cuando una persona tiene un daño irreversible en algún órgano. Excelente, excelente. ¿Ustedes piensan así lógicamente que es la primera línea de tratamiento para este tipo de casos o que es un estado que ya estamos borderline? Es la última. Bien, perfecto, chicos. Entonces, sabiendo los contextos en los cuales vamos a tener lo que son los trasplantes, cuando los necesitamos, ¿qué tipos de trasplantes conocen, sí? ¿Qué se puede trasplantar? A grandes rasgos. Células, tejidos, órganos, Bien. ¿Qué tipo de células específicamente, Marina? Se pueden trasplantar. células madre hematopoyéticas. Excelente, ¿sí? Y conectándolo con otra clase, este tipo de trasplante, ¿qué línea de tratamiento, en qué contexto lo utilizamos? Vimos una clase específica de inmunodeficiencias. Las severas combinadas. Bien, y otras más. La primera que vimos. ¿Cuál era la primera que vimos? Que llevó un poquito de tiempo. Programa globulinemia ligada al X. Perfecto, sí, la enfermedad de Bruton. Entonces fíjense cómo conectamos diferentes tipos de temas. Una línea de tratamiento es lo que es el trasplante de médula ósea, ¿sí? Células madre hematopoyéticas para generar un nuevo sistema inmune a grandes rasgos, chicos. Bien, ¿qué otra cosa? Perdón, ahí agrego esto que creo que Dalila había dicho, creo, o Atina dijo, bueno, cuando un órgano ya no funciona más. Ahí no es que es la última instancia y es un órgano que ya no funciona más, o sea, ya no funciona de entrada. Entonces, a veces los trasplantes son porque llegaron, la patología de base llegó a que ese órgano se destruya y ya no tiene ningún tipo de función, pero a veces es el tratamiento para, por ejemplo, las inmunodeficiencias primarias, que de ahí ya de base no hay chance de que algo funcione. Entonces, de entrada, tengo que hacer esto como para tratar de salvar la vida de ese paciente. O la hepatitis fulminante también. Exactamente, también. Bien, O sea, claro, siempre eso como pensarlo en qué situación estamos. Perdón. no es solo borderline, sino que también es la única salida muchas veces, en muchos casos. Bien, entonces hablamos de lo que es trasplante de células madre. ¿Qué otro tipo de trasplantes específicamente tenemos? Y órganos sólidos como el corazón, el hígado, el intestino, el páncreas, Bien, los pulmones y los riñones. bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podemos trasplantar? Tejidos, como Bien, la córnea. bien, perfecto, que dijimos que era muy utilizado hoy en día, lo que es el trasplante de córnea. ¿Y qué más? Nos queda uno, que si se acuerdan un poquito de lo que hablamos de inmunidad de mucosas, les va a sonar. Decís de la flora bacteriana. Exactamente, sí, 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 sí. Es un tipo de trasplante. Más que nada lo que se busca es trasplantar la biota, ¿sí? De determinados pacientes en las cuales por diferentes tipos de causas, como por ejemplo lo que es una mala administración de tratamiento antibiótico, le limpiamos toda la flora, ¿sí? La única forma muchas veces es hacer este tipo de trasplante, que es bastante nuevo por lo que tengo entendido. Hay No un sé. par de publicidades en televisión, Eh, como una micropipetas, no sé cómo es. Ahora lo voy a buscar. ¿De Flora? Sí, 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 ahora lo voy a buscar. ¿No está esa la enterogermina, no sé, algo así? Esa misma, Sí. esa misma. Entero germina.
Pasa que con el tema del trasplante de las heces para la biota es como que está, viste, en el borde de lo... ¿Cómo es? De... Me sale de lo ético, como que está como que ahí, viste, todavía no está bueno hasta cuánto, cómo lo hacemos, qué sé yo, pero en algunos lugares se está probando. Por eso es como que no está tan estandarizado y por lo menos acá en Argentina todavía no se hace. Son como cosas muy puntuales, pero no está acá tan desarrollado como por ejemplo en Estados Unidos, que ahí sí. Al menos esto es hasta lo último que yo sabía. Marina levanta la Levanta la mano. mano. Guido, dijiste que para la enfermedad de Bruton hacemos trasplantes. ¿Sería de células madre hematopoyéticas para Claro, que tengamos linfocitos B funcionales? exactamente, Marina. Sí, sí. Por eso lo nombré en un principio. Te pregunté, hice la repregunta. ¿En qué tipo de enfermedades que ya vimos en determinado seminario, las inmunodeficiencias? En varias, si se ponen a revisar de las inmunodeficiencias, una línea de tratamiento no es solamente lo que es el pasaje de anticuerpos, por lo que vimos inmunidad pasiva y todo eso, sino que también lo que es el trasplante, para estimular la generación de todo lo que es un sistema inmune adecuado y competente para ese paciente. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, que para la otra agamaglobulinemia que tenemos también sirve. Exactamente. Viste, Ah, la verdad que dijimos que clínicamente era indistinguible, lo que es la recesiva, la autosómica recesiva y la Liga del X, también sirve. Una pregunta, genéticamente, ¿cómo se diferencia? Y tenés que hacer que estudio, la verdad ¿Qué? que no sé qué Estudios estudio. genéticos. Genéticamente de qué? Sí, sí, Las sí. ¿Cómo agama... se diferencia la enfermedad de Bruton con la ligada Así que la... estudios Tenés que genéticos. hacer una genotipificación, te tenés que poner a buscar todas las moléculas en las que fallan y darte cuenta si una falla o no. Por ejemplo, en una buscas directamente la BTK y en la otra te pones a fijar el Ig alfa, Ig beta, la cadena sustituta liviana y todo eso. O sea, tenés que genotipificar cada una de las posibles fallas y la que te da positiva te das cuenta que es. Si son dos hombres, si es una mujer, sabes que es la autosómica recesiva. Ya ahí tenés un diagnóstico sin meterte en lo genético. Perfecto. Bien. Ay, perdón que te interrumpa, Guido. Oh, por favor. Solo me entró la curiosidad, una mujer no podría ser, viste que siempre era portadora, pero no podría ser enferma porque viene de los dos padres, o sea, tipo, no, porque el otro sería Ing también. Así es. Bien, entonces ya sabemos a grandes rasgos qué cosas podemos trasplantar. Es una especie de clasificación que está piola que tengan en su cabeza a la hora de encarar lo que es trasplante, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos trasplantar? ¿En qué contextos? ¿Sí? Asociar quizás estas cosas que le decía, las inmunodeficiencias, una línea de tratamiento de lo que es el trasplante de madres, de células madre. Van a ver que las hepatitis fulminantes también se hace lo que es un trasplante hepático, ¿sí? Como es una de las pocas líneas de tratamiento que hay en ese tipo de casos. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, ahora, otro tipo de clasificación que podemos utilizar en los trasplantes es según la compatibilidad genética, ¿sí? Que es quizás el tema más complejo en lo que es esta clase, que hay muchísima variabilidad, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes tipos de trasplante y contextos dependiendo de lo que es la compatibilidad genética, ¿sí? ¿Qué me pueden decir esto? ¿Qué tipos de trasplantes conocen en lo que es la variabilidad genética? Sí, Autoinjerto. sin genéricos. Ay, perdón. Vamos por uno. Entonces dijeron el autoinjerto. ¿Qué significa? Que el donante y el receptor son el mismo individuo. Bien, bien, perfecto. ¿Se imaginan en qué contexto? ¿Alguien habló? Yo iba a hacer una pregunta. ¿Qué importancia tiene eso? Que sea el mismo individuo. Que no va a haber rechazo. Pero ¿Por qué? porque porque es como que contiene el mismo genes HLA ¿Por qué? y de esa forma no va a poder Sí, pero distinguir. ¿por qué?
sea, no va a rechazar porque no va a conocer esto como no propio, porque es de él. Claro, ¿por qué? Es mucho más fácil de lo que piensan, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sería por el polimorfismo? No. Sí, pero además de todo eso, ¿por qué? ¿El HLA está en un grupo de células o están en todas? En todas. Claro, o sea, básicamente es eso. Todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo HLA, entonces vos lo que haces es cambiar un par de células de un lado al otro, pero siempre va a mantener lo mismo. O sea, está todo perfecto lo que vos estás diciendo, pero a lo que voy es mucho más grande. Las células comparten el mismo HLA, entonces, claramente porque comparten el mismo, nada de esto va a ser reconocido como extraño, porque sigo teniendo todo aquello que mi cuerpo reconoce propio, va a estar todo bien. Esa es básicamente la diferencia con las otras y por qué no hay rechazo. Vos lo que haces es cambiar células, es tejido, pones en otro lado, pero el HLA sigue siendo siempre el mismo, porque todas las células lo tienen el mismo. Acuérdense todos los fenómenos específicos que ocurren, ¿sí? Para que nuestras células del sistema inmune reconozcan los genes y lo propio, chicos. Entonces es apuntar un poco a eso, que después, a lo largo de la clase, vamos a ver cuándo hay rechazo, ¿sí? Pero en este tipo de casos, si yo tengo el autoinjerto, que la misma persona es el donante y el receptor, estos fenómenos no van a suceder. ¿En qué contexto se imaginan, si ustedes a nivel de ejemplo, que se pueden dar lo que son estos autoinjertos? Que el donante y el receptor es la misma persona. En quemaduras. Bien, sí, sí, Hueso. sí. Pacientes quemados, sí, que zonas comunes, sí, se saca, se extrae esa piel y se la pone en otras regiones. Bien. O mismo reconstrucciones faciales o plásticas, se sacan colgajo de alguna región. ¿Saben de dónde se saca en general? ¿No? Mira, tengo un amigo que tuvo un cáncer en el brazo cuando era chiquito y tuvo que perder una parte del hueso y Sí, le sacaron de la cadera y se lo pusieron en el brazo. exactamente. Del hueso en general se saca de la cadera y de la piel. ¿Del muslo del antebrazo? Sí, en general es del muslo o del glúteo. Se usa bastante. Y lo del hueso en general es de la cadera, porque en los otros lo que tiene es que un hueso largo va a crecer. Si vos le estás sacando de ahí, le estarías acortando el largo al miembro, ya sea un miembro inferior o un miembro superior. De la cadera, en realidad, lo que crece es como en tamaño a medida que uno crece, pero la forma no va a cambiar. Bien, entonces, ¿qué otro tipo de trasplantes conocen, chicos? Ya vimos el autoinjerto. Si yo tengo en caso individuos de la misma especie y misma cepa, entre comillas, ¿qué tipo de trasplante sería? Singénico. Bien, perfecto. ¿Algún ejemplo en el cual tengamos un trasplante singénico? Los gemelos univitelinos. Bien. No se escucha. Bueno. Sí. Gemelos univitelinos, que es un poco cuando se empezó a descubrir todo lo que ocurría y por qué se generaban rechazos y empezó a estudiarse muchísimo más todo lo que es el tema de trasplantes. ¿Sí? Se vio que gemelos univitelinos no pasaba nada porque compartían los genes de histocompatibilidad. ¿Sí? Entonces tal rechazo no iba a existir. Bien. ¿Qué otro ejemplo más, chicos? Aloinjerto, que son los no emparentados. Bien. Misma especie, pero no emparentados. ¿Sí? Y después ¿Por distinta qué? especie. Sí. ¿Por qué? Acá se basa la clase, chicos. O sea, todo lo que ocurre, todos los fenómenos que ocurren, tanto en el donante como el receptor y todos los fenómenos que pueden llegar a modificarme la respuesta que yo tengo en un futuro. Es acá, en estos trasplantes, el injerto. ¿Qué pasa acá? Veníamos describiendo fenómenos en los cuales no había rechazo, porque era un autoinjerto o porque teníamos los mismos genes de histocompatibilidad. Acá, ¿qué es lo que pasa? Ay, ¿puedo preguntar algo antes de seguir en esta idea del aloinjerto? En uno de los videos, Jorge, a mí eso medio me gustó lo que dijo, que decía que el CMH incluso en los gemelos univitelinos llegaba a cambiar
decía que había una especie como de variabilidad, pero que bueno, viste que hay también una de las diapos que mostraba que habían demostrado que los uniutilinos no tenían rechazo, entonces como que me chocaron los dos conceptos. Porque aún así con que varíe el 90% o más es igual. O sea, la variabilidad que tienen es mucho menor a la que tienen dos personas que no están relacionadas por parentesco. Entonces, aún así, de todas maneras, el rechazo es casi nulo. Claro, No digo decir nulo, pero es casi nulo. viste, Marcos, que en el seminario hablaba de mismatch. Tipo, Sí. cuando son gemelos así univitenilos, se considera, aunque la poquita variabilidad que tenga, se considera igual cero mismatch. Ah, buenísimo. Está. Y te iba a hacer otra pregunta. Vi una película justo el fin de que hablaba de trasplantes y decía, no sé si esto viste medio pochoclero, pero decía, tiene más chances la mamá que el padre de darle una donación al hijo. Y yo me quedé, ¿por qué? La mamá que el Eso no padre. sé respondértelo. Claro. No, yo tampoco, Porque lo dijo nunca lo ahí, O leí. sea, depende del contexto. lo Capaz dijo que en la la película película. dijo algo más, Claro, no sé. sí. Yo igual que el concepto es que si hay parentesco, va a haber menor probabilidad de que haya rechazo, ¿sí? Desde el extremo de lo que es gemelo univitelino. Capaz que no era el padre. Sí, pero si hay O, parentesco, obviamente que vamos a tener mayores coincidencias. o por ahí puede Perdón. ser porque se le suman los, ¿cómo se dice? Los alontígenos menores que los tiene el papá nada más por el cromosoma y que después Claro. lo vamos a ver, pero qué sé yo, para mí el parentesco es el Ah, parentesco. está bien. Y Buenísimo. además esto de la madre, el padre con el hijo, acuérdense del haplotipo, que era un conjunto de genes que se heredaban. Entonces también, como vos estás heredando algo de tu madre, algo de tu padre, como que ahí también suma un poco el porcentaje de mismatch, porque tenés algo que tienen tus padres, que por ejemplo, alguno de tus padres tiene, mejor dicho. Y el grupo de Entonces, factor también siempre está ahí. exactamente, el grupo de factor también. Siempre que quizás es lo más conocido, ¿sí? En las películas eso sí pasa que uno busca, tiene la sangre compatible con tal, pero bueno, después de lleno lo que más nos compete a nosotros es todo lo que vamos a ver en esta clase que tiene que ver con los genes de histocompatibilidad. Sí, de hecho es lo más importante. A veces con los grupos y factor uno como que puede hacer cosas y zafar, pero el HLA es como el que más a la cabeza te produce el rechazo. Yo estaba preguntando de esto del halogénico o halogeneico, ¿por qué? ¿Qué es y por qué? Yo estoy ahí para hacer preguntas incómodas, perdón. Pero es clave que puedan responder las preguntas incómodas. María un poco dijo es el no emparentado. O sea, de entrada, en este tipo de trasplantes, ¿hay rechazo o no, chicos? Sí, tienen distintos alelos ¿Por qué? del HLA, ¿Por qué? porque son por el polimorfismo, que es poblacional. Sí, y además por otra característica más. Está bien lo que estás diciendo, pero hay una característica más importante. Y por la variabilidad de... ¿no? ¿Variabilidad qué? Por la variabilidad tanto del CMH1, de la cadena alfa y beta, de alfa 1 y alfa 2, y del HLA2, principalmente por la beta. ¿Pero cómo se llama eso? El poligenismo. Exactamente, es porque es una característica individual y lo que más importa acá es el poligenismo, el grado de diferencia que hay entre el HLA mío con el tuyo. El polimorfismo lo que hace es agruparlos como, bueno, entre todos los que se parecen son los que van a zafar. En este caso, lo que más importa es la característica de poligénica, que como somos tan diferentes los tuyos con los míos, probablemente y es el rechazo. Y de hecho, si no fuera por las terapias inmunosupresoras que hay y con todo el acondicionamiento previo y todo, en realidad el halogénico tiene un 100% de rechazo. Si no fuera por todo lo que uno hace antes y está controlando constantemente la inmunosupresión de ese paciente, se rechazaría un 100%, porque son diferentes. Son misma especie, pero la cepa se dice que es distinta por la variabilidad del HLA.
Había un gráfico en el seminario que, viste, que mostraba en los años cómo iba evolucionando el rechazo y de repente iban cambiando, no sé si los tratamientos, o sea, como que los mismatch, creo que se llama esa prueba, que vos vas como viendo que son diferentes y entre más diferente era, como más rechazo generaba, pero había otro gráfico, crossmatch, y había otro gráfico donde mostraba que no importaba tanto, sino que era la inmunosupresión la que terminaba. Es que justamente es eso, si vos, perdón Guido. Iba a contestar lo mismo, Lorena, así que perdóname. Perdóname, pero justamente lo que importa y lo que hace el rechazo crónico y la durabilidad del trasplante es justamente que tengas una buena terapia de inmunosupresión. Si vos tenés con una buena dosificación, con unos buenos fármacos, el problema de los fármacos que estos de las terapias es que tienen un montón de efectos adversos y a la larga no hay problema, Flor. Lo que pasa es que a la larga es difícil tolerar los efectos adversos. Entonces uno lo que hace es, bueno, si hasta ahora te la vas bancando, vamos a bajar la dosis. El problema es que a veces implica bajar la dosis, es que aparezcan más signos de se está rechazando el órgano. Entonces uno tiene que volver a subir esa inmunosupresión. Y a veces es eso lo que juega a favor, la balanza de cuánto yo me aguanto los efectos adversos, cuánto yo tolero esta terapia con esta dosis de inmunosupresión, y eso es lo que te dice, bueno, se rechaza agudo, se rechaza crónico. El hiperagudo ya vamos a charlar con los chicos, tienen características puntuales que hacen que lleve a un hiperagudo, pero en el agudo y el crónico juegan también otras cosas, y está bien lo que vos decías. Sí, más allá de que se encontraban mucho mejoría en lo que es el tratamiento inmunosupresor, los glucocorticoides, y eso se acopló a todo lo que es el rechazo, ¿no?, que se podía generar. También es un poco la batería de efectos adversos que generan los glucocorticoides, que lo van a ver en fármacos, y también un poco la calidad de vida del paciente. Un caso personal, yo tengo mi madrina, que ya falleció, en los años 90 tuvo un trasplante hepático, y toda su vida estuvo con tratamiento de glucocorticoides y la sufría un montón, o sea, infecciones todo el tiempo, en partes blandas, o sea, imagínense chicos que bajan el sistema inmune, bajan las defensas por efectos genómicos, ¿sí?, que si quieren después lo repasamos de los glucocorticoides, y por cualquier cosa se enfermaba, tenía infecciones en partes blandas, y bueno, se la terminó llevando el COVID, imagínense. Entonces, y también ella en su momento, cuando ya estaba en las últimas etapas, decía que ya no aguantaba esta vida, más allá de que seguía viva, que aguantó lo que es el trasplante hepático, que es en ese momento encima fue un milagro, en los años 90 era algo nuevísimo, fue un milagro que salga bien ese trasplante hepático, pero a su vez tenía una muy mala calidad de vida. Era un Cushing, que se acuerdan de segundo año oficio, en la imagen del Cushing era mi madrina, así, era increíble, toda la descripción del libro. Pero bueno, nada, más allá de que bueno, avanzó mucho esto que decías, Marcos, vos, de que lo que es el cross-match, antes era al principio que se pensaba que solo los gemelos unimitelinos podían ser y después no. Los glucocorticoides tienen esa balanza, lo bueno y lo malo. Así que nada. Y no solo los corticoides, sino las terapias, el tacrolimus, la ciclosporina A, el sirolimus, son un montón de fármacos que ya van a tener en fármaco 2 el tiempo de leerlo, pero no es gratis. Los efectos adversos que producen no son gratis. Y a veces es como una balanza de todo eso. Por eso el otro día insistíamos con que son inmunodeficiencias secundarias y son las que más van a ver y son las importantes, porque acá es cuando uno tiene que tener en cuenta todo eso. Que a veces a inmunosuprimís tanto que, bueno, le bajás tanto la defensa que, como dice Guido, las infecciones oportunistas son las que en realidad te terminan llevando a un rechazo del órgano. Porque se enferma todo el tiempo, no tiene con qué defenderse. Bien, nos queda uno más. Que ahí más o menos con la imagen lo sacan solo. Seno injerto. Seno injerto, ¿qué significa? Con células de otra especie. Bien, el cerdo a la cabeza. Cuando se hizo el seminario decía que no había muchos avances, por lo que tengo entendido estos últimos años avanzó una banda con este tipo de cosas, con lo que son células de otra especie.
La verdad que yo no estoy muy metido en el tema, no sé, Loni, si vos sabes algo más. No, en realidad lo de cerdo lo que más se utiliza son las válvulas cardíacas, porque para endocarditis o cosas así uno puede optar por una válvula mecánica o una válvula de cerdo, porque es de las que prenden bien, que se parece bastante a la nuestra y como que funciona bien todo. Entonces uno puede optar por esto o por las válvulas mecánicas y cada vez más se opta por la de cerdo. El tema es que a mí me parece cruel. Pero bueno. Voy a buscar una noticia que vi el otro día que creo que era un trasplante de corazón de cerdo. Ah, yo la vi el otro día que estaban tratando. Sí, sí, que hasta ahora sé que son solo válvulas, pero es verdad. Bien, después Marco, pasalo si lo encontrás, el grupo. Lo busco, ahora lo paso. Dale. Bien, acá entonces lo que decíamos, chicos, las regiones, por ejemplo, donde sacamos la obtención de injertos de piel, en lo que son los autoinjertos, ¿sí? En la región glútea, en la región del muslo, y los senoinjertos, lo que son las válvulas, ¿sí? Las válvulas cardíacas que se utilizan en ese tipo de tratamientos. Hasta acá, chicos, ¿bien? ¿Venimos bien con la clase? Mera clasificación, más que nada para que encaren lo que es el estudio de esta forma. Acá los tipos de injertos que ya estuvimos hablando, los tejidos, lo que son los órganos sólidos, de materia fecal, células madre, más que nada para lo que son los trasplantes de médula. Pasa nomás, Luni. Inmunológicamente, lo que habíamos dicho, progenitores hematopoyéticos, que es quizás un capítulo aparte, estos tipos de trasplantes, ¿sí? De médula ósea, ¿sí? En la cual, imagínense lo grosso de trasplantar progenitores hematopoyéticos para estimular la formación de un sistema inmune en una persona inmunodeficiente. ¿Mm? Y después lo que es otro tipo de áreas, que son los órganos sólidos, que pueden ser trasplante hepático, trasplante renal, de válvulas cardíacas, ¿bien? Pero está bueno que en su cabeza tengan este tipo de clasificación a la hora de hablar, ¿sí? Estos temas. Ahora, ¿qué tipos de donantes podemos tener? Un poco ya estuvimos charlando al principio de la clase. De hecho, acá en el dibujo les dicen todas las cosas que se pueden donar de una persona después de fallecer, una persona viva. Por eso les decía que acá en Argentina en realidad vivos no se hace, no existe por el momento, por la ley no lo permite. Siempre son donantes cadavéricos. El tema es el tiempo. Porque bueno, la ley lo que dice es que vos al donar no le podés quitar funcionalidad y calidad de vida al donante. Entonces, por eso no se permite. Y lo único que te permiten por el momento es la médula ósea, bueno, los riñones, vieron cuando se es también trasplantes cruzados y esas cosas, o segmentos pulmonares. Como le hicieron, ¿cómo se llama el periodista? El gordito, siempre me olvido, ¿no? La nata. Bueno, a él, ahí está, no me salía. Él lo que hizo fue hacer un trasplante cruzado. La mujer de ese tiempo era compatible con una persona y el familiar de ese receptor era compatible con él. Entonces hicieron un trasplante cruzado de riñón. Y también, claro, como directamente no eran los pacientes los compatibles, sino que eran los familiares, hicieron este cross. Y después tuvo también bipulmonar, creo, trasplante bipulmonar también. Bien, ¿y ustedes qué piensan? ¿Cómo va a impactar? ¿Cómo es el tipo de donante? Si está vivo o el que ya falleció en la sobrevida de lo que es el injerto. ¿Qué piensan, lógicamente? Si es cadavérico va a tener menos sobrevida. Bien, ¿sí? Entonces esto está piola que ya empiecen a mecharlo en lo que es la sobrevida y todos los factores que van a influir en la sobrevida de lo que es el injerto. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Por qué si es cadavérico va a tener menos sobrevida? ¿Por el tiempo de isquemia? ¿Solamente? Perdón, subo la rodilla acá porque me molesta mucho, me duele mucho. No es que estoy como pancha, no sé cómo pancha. ¿Por qué? Porque es básicamente algo de las cosas más importantes que se tienen que llevar. Puede ser por las comorbilidades que haya tenido la persona esta. Exactamente.
Esa es una de las cosas más importantes, el tiempo de vida que tuvo esa persona. Si esa persona antes era hipertensa, era diabética, tenía, ¿cómo es que se dice? Se me fue, colesterol alto, me sale lipidemias, sí, hiperlipemias, ahí está, no me salía el nombre. Si tenía problemas de coagulación, si todas esas cosas, fármacos, si esa persona se drogaba, si era adicto al mundo venoso o era un adicto que consumía, fumaba o ingería pastillas, todas esas cosas lo que van a hacer es llevar a un daño crónico de todo el sistema, que por más que sea un paciente de 35 años, si era un hipertenso severo y de hecho por eso falleció, y ese corazón va a estar un poco estresado, ese corazón no va a ser lo mismo que un paciente que no era cardiópata previamente. Si es un paciente que era diabético, ya lo van a aprender, pero ustedes más o menos ahora saben que la diabetes tiene un gran daño, lo que es nervioso, vascular y sobre todo renal. Entonces, ese riñón que vos le estás dando a esa otra persona y viene de un paciente que previamente era diabético, o sea, secuelas de diabetes tiene. ¿Le va a servir a este paciente? Sí, obvio, porque siempre es mejor algo que nada, pero no va a durar 50 años. Tal vez a los 30 años ese paciente requiera un nuevo trasplante. Igual los trasplantes no duran para siempre. También la urgencia que tiene el receptor de ese Exactamente, trasplante. O sea, exactamente. todo esto que decimos de priorizar y de tener en cuenta distintas variables en lo que puede ser la sobrevida del injerto o del trasplante va a depender de la urgencia que tenga el receptor. Porque si lo necesita urgentemente se van a pasar cosas porque se está muriendo el otro paciente. Claro. Pero bueno, y bueno, tengan en cuenta, chicos, que lo más común que se ve hoy en día es donar sangre, ¿sí? Que antes era medio un quilombo donar lo que es médula, mucho más doloroso, ¿sí? Un proceso más invasivo. Ahora directamente vos te presentás, decís que querés donar sangre y también médula y te sacan un cachito más de sangre y con eso ya están donando. Así que ténganlo en cuenta. Ahora, después de toda esta introducción, ¿cuál es el problema más grande de lo que son los trasplantes? El rechazo. Bien. Y a grandes rasgos, chicos, el rechazo, ¿por qué piensan, después de toda una cursada de inmunología, que se puede llegar a desencadenar? ¿Por qué se puede llegar a desencadenar lo que es un rechazo? Porque el sistema inmune distingue lo propio de lo no propio. Exactamente, exactamente. Y van a ver, viste, que en el seminario nombraba como un vocabulario específico, ¿sí? Para lo que es el rechazo de trasplantes, ¿sí? ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? ¿Qué reconoce específicamente nuestro sistema inmune? Que no deja de ser lo mismo que ya estuvimos viendo, pero bueno, es el vocabulario que se utiliza para esta clase. ¿Qué reconoce lo que son los receptores y todos los elementos que tenemos para reconocer lo no propio? ¿Cómo se llama lo que reconoce de trasplante? ¿A los antígenos? ¿El antígeno? Exactamente, ¿sí? Se genera una respuesta específica contra lo que es ese haloantígeno, que ahora vamos a ver bien cuáles son las vías, ¿sí? Cuáles van a predominar más, si es un rechazo agudo, hiperagudo, crónico. ¿Sí? Pero esas palabras, ¿sí? Cuando nosotros en el examen, si los evaluemos, todo lo que es pónganlas, ¿sí? Me echen lo que es haloantígeno, haloreactividad, ¿sí? Y es importante que lo sepan. ¿Qué otras causas tenemos también de lo que es el rechazo? Una que se les tiene que venir a la cabeza, pero es la más fácil de todas. ¿La compatibilidad de grupo sanguíneo? Sí, pero algo más grande. ¿Poligenismo? Más grande. ¿El tiempo de quimio-reperfusión? Más grande. Está bien lo que está diciendo, pero más grande. El MCH. También, pero más grande. Si ya estoy inmunizado. ¿Cómo? Si ya estoy inmunizado. Sí, pero más grande. Yo se los dije hace un rato.
Lo que se les tiene que venir a la cabeza son las infecciones, y sobre todo las infecciones previas. Ustedes pudieron haber hecho el cross-match, compatibilizaron perfectamente, qué sé yo, todo hermoso, pero si tiene infecciones, a veces las causas por las cuales uno tiene que terminar sacando al órgano es por la infección, por el estado de inmunidad de ese paciente. Acuérdense que ustedes lo están inmunosuprimiendo para poder trasplantarlo, todo esto. Las infecciones les arruinan los trasplantes, por eso a un paciente trasplantado es que le tenemos que dar un montón de vacunas, que le tenemos que dar determinadas vacunas, como vimos en aquel momento, que hay que tenerlo protegido de un montón de cosas, que tienen que tener un cuidado personal muy importante, porque básicamente se infectan y es un quilombo, porque ahí no corre solo peligro la vida, sino que corre peligro el trasplante y que por culpa de ese rechazo se ponga en peligro la vida del paciente. Entonces son cosas, siempre piensa en lo más grande, está perfecto lo que ustedes están diciendo, pero uno lo que hace es para el CMH, bueno, hace el cross-match, para el tema de la sangre, bueno, uno hace, antes busca grupo y factor, pero para las infecciones te pueden sorprender de un momento al otro y te llevan a la misma consecuencia. Siempre piénsenlo y es una de las cosas más importantes. También las infecciones previas en el receptor Totalmente. ¿cómo se llama? Ay, no me sale. Del órgano trasplantado, puede determinar que estas infecciones previas generen por ahí linfocitos T de memoria, que como vimos que podían activar sobre los linfocitos T de memoria. ¿Por qué vías? ¿Por contacto con el antígeno o vía bystander? Claro, esa vía bystander. Bueno, dale. Por receptores de citoquinas como el TOL. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ante un daño por isquemia reperfusión, que va a aumentar mucho la inflamación, estos linfocitos T de memoria que se encuentren circulando pueden activarse por esta inflamación que se generó y hacer un daño terrible. ¿Se entiende? Por el mimetismo molecular, creo que hablan. Claro, es el mismo mimetismo molecular que pasa mucho en inmuno, chicos. Si se acuerdan, nos remontamos el viernes, así que no lo vimos mucho, por ejemplo, pero en la fiebre reumática sí hay una infección primaria, sí, por una bacteria, y después el sistema inmune genera una respuesta y termina dañando estructuras propias de nuestro organismo. Es el mimetismo molecular. Acá también pasa, ¿sí? Una infección pasada puede condicionar a que se pueda llegar a generar en un futuro un tipo de rechazo. ¿Se entiende ese concepto, chicos? A mí me cuesta un poco el de mimetismo molecular. No importa, no es como... Ah, listo. No es importante, no es importante. Buenísimo. Bien. ¿Y qué otro tipo de causas entonces del rechazo? A la cabeza, como dijo Loni, chicos, infecciones previas. Los anticuerpos preformados del receptor. ¿Cómo se llama lo que decís vos? Está dentro de un concepto. ¿Cómo se da? ¿Cómo llegamos a que un paciente tenga anticuerpos preformados? A los anticuerpos creo que se llaman, y creo que es por alguna sensibilización que tuviste. ¿Cómo se llamaría en este caso? ¿A los anticuerpos no? A los anticuerpos sí, tenemos a los anticuerpos preformados, pero vos me dijiste sensibilización. En este caso, ¿cómo se llamaría? No sé si alosensibilización. Sí. Nah. Alosensibilización. ¿Qué significará alo? El prefijo alo. Claro, parece una boludez, chicos, pero empiecen a tenerlo en cuenta más que nada en este seminario, ¿sí? Como un vocabulario que se le adopta a todo lo que es este tema. Bien, entonces, Marc, para cualquiera, ¿cuáles son las formas de alosensibilización que conocen? Transfusión, trasplantes previos. Bien. ¿Qué más? Embarazos. Bien. Había otra que era enfermedades heterólogas o infecciones heterólogas, creo. Inmunidad heteróloga. Yo había leído. Sí, que es un poco la que ya estuvimos hablando, el mimetismo molecular, que se da por esas razones. Bien. Abortos espontáneos, sí, piensen, chicos, también que puede llegar a generar lo que es una alosensibilización. Fue lo que sale algún tipo de mezcla de sangre. La drogadicción. Claro. Endovenosa. Bien, perfecto. También habíamos mencionado, ¿sí?, como uno de los factores que puede llegar a generar lo que es el rechazo, es el tiempo de isquemia, chicos. ¿Saben qué es el tiempo de isquemia?
grandes rasgos. El tiempo en el que el órgano no tiene perfusión. Hay unos diapos más adelante. No, cayó. Teníamos a grandes rasgos dos clasificaciones, ¿sí? De lo que es el tiempo de isquemia. Caliente y fría. Bien. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Creo que en la caliente había como dos etapas, o sea, no dos etapas, pero dos momentos, que es cuando clampeo el órgano y sigue estando en el paciente, tanto sea el donante como el receptor, y la fría es cuando lo traslado. Bien, perfecto. Piensen, chicos, que a grandes rasgos cualquier fenómeno que ocurra acá, si es muy, muy detallado, cualquier cosa que pase acá que se pueda afectar lo que es el órgano en cuestión, va a impactar, sí, en lo que es el futuro, si puede llegar a generarse lo que es un rechazo o no. Son mecanismos muy finos estos, imagínense. Bien. Pasa nomás, Luni. Yo quería decir esto de los factores que condicionan la sobrevida, que es un poco de esto de lo que estuvimos charlando, que justamente yendo a lo inmunológico importa la compatibilidad HLA y ABO, pero después fíjense que hay un montón de factores pre y post trasplante, no, en realidad es pre, peri y post trasplante, léanlos porque esos son importantes, que justamente lo que importa también es la edad, el sexo, la comorbilidad que tenga, si fumaba o no, si hizo diálisis o no, si tenía un montón de otras cosas. Esas son cosas que van a condicionar la sobrevida del trasplante, es un poco lo que charlábamos antes. Fíjense comorbilidades de receptor, si era hipertenso, si tenía diabetes, si tenía varias recurrencias, si tenía infecciones, sobre todo determinadas infecciones que hacen latencia y cuando uno inmunosuprime, esas infecciones resurgen, y una de esas era la de la tuberculosis. El tratamiento inmunosupresor, si vamos estrictamente al inmunológico, y al rechazo. Son cosas que las tienen que tener en la cabeza, se las van a preguntar y nosotros también, porque es una de las cosas que uno tiene que ver como médico. Y repasando un poco esto que recién dijo Caterina, justamente el tema de la isquemia caliente y la isquemia fría. ¿Qué era? ¿Qué es lo que pasaba en una y otra? Ay. ¿Qué es lo que pasa? La primera etapa de isquemia caliente, ¿cuándo inicia y cuándo termina? Desde que clampeo el órgano, lo desconecto y le pongo esa solución para mantenerlo. Claro. Porque el fundamento para mantener el órgano es como la... ¿Cómo es el nombre? La hipotermia. Sí, exactamente. Es una solución fría. Es Exactamente. disminuir a lo mínimo posible todos los mecanismos metabólicos que pueden llegar a generar algún daño. Exactamente, pero ¿por qué él dice el disminuís lo menos posible pero no lo anulás? ¿Qué pasa con ese tejido? ¿Cómo son esas células? Siguen estando vivas. O sea, lo que queremos es como disminuir el metabolismo celular, pero no las Ok. queremos congelar. Exactamente, pero ¿por qué? ¿Qué característica tienen estas células? ¿Son dependientes o independientes del oxígeno? No lo quería decir. Independiente de oxígeno. Exactamente, entonces lo que uno hace es hacer en un primer momento, en el tiempo de isquemia, hace una lesión anóxica, la cual es las células que son dependientes del oxígeno comienzan a sufrir, y si las células sufren porque les falta oxígeno, ¿qué es lo que liberan? Si mueren. Dumps. Exactamente, entonces en el momento en el que uno reperfunde todos esos dumps que se generaron porque esas células no aguantaron tanto tiempo de anoxia, lo que pasa es que se liberan en el torrente sanguíneo. ¿Y a quién van a ir a reconocer y dónde van a ir a impactar? Al órgano
a los vasos de ese receptor. Entonces ahí se va a empezar a generar una respuesta inmune inflamatoria que lo que va a hacer es que nos complique la vida y ya desde ese momento estamos complicando la sobrevida y que ese trasplante resulte efectivo o no. Y básicamente es justamente por todo lo que ustedes saben. Se liberan DAMs, son reconocidos por los RRP, que ¿Qué RRP justamente... lo reconocía DAMS? Toll y Not. Bien. Bien, bien. Y además, ¿qué iba a pasar con si se aumenta la inflamación? ¿Qué pasa con las uniones? Aumenta la permeabilidad. Claro. Exactamente, ahí tenemos invasión del endotelio, llegan citoquinas proinflamatorias, generación de radicales libres por neutrófilos y que van a estar siendo reclutados por esas citoquinas y ahí tienen todo lo que ustedes saben que JP1. vimos. Exactamente, es exactamente lo mismo y claramente con un ámbito así, con una situación así, ese trasplante va un poco al fracaso si uno no puede aplacar esa respuesta inmune. Siempre un periodo de inflamación es esperable porque claramente estás en un periodo de anoxia, no te queda otra, a no ser que pases del cuerpo, lo tengas los dos al ladito y que hagas un movimiento rápido. En general vieron que es alguien que vive en La Quiaca y resulta quien necesita el trasplante, vive en Ushuaia y hay que estar movilizando helicóptero y qué sé yo. Si bien uno trata de optimizar los tiempos y no debería pasar más de 24 horas, estas cosas van a pasar. Lo que pasa es que bueno, uno tiene que estar preparado para poder actuar frente a esto y saber que esto pasa. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Y ahora sí. Bien, chicos. Entonces, yendo a lo más inmunológico, ¿qué antígenos van a estar involucrados en todo lo que es la desencadenación de todo lo que es el rechazo? Hay uno que tiene que salir de una. Nos cansamos de verlo en todas las clases más o menos. Está el dibujito. Las moléculas MH. Bien. Y ahora, yendo un poquito más, ¿por qué piensan que básicamente acá vamos a tener lo que es un rechazo por estos antígenos? Un poco ya lo venimos charlando, pero es importante que quede claro conceptualmente. Porque es un proceso de recombinación que, digamos, te permite que cada uno sea casi que único, ¿no? O sea, que este HLA no sea nada parecido al tuyo y que el rechazo quede como muy expuesto, o sea, como que, digamos, se reconocería que no es propio. La palabra no sería recombinación. O sea, No. está bien lo que decís sobre el HLA. Hay una característica particular del HLA, de las tres que tenía, que tiene mucho que ver en esto. Sería el polimorfismo de Perfecto, las versiones variadas. perfecto, porque Giovanna, ¿qué era el polimorfismo? ¿Era individual o poblacional? Polimorfismo era poblacional. Bien. Bien. ¿Y qué fenómenos ustedes piensan y que van a estar ocurriendo, o por qué, mejor dicho, nosotros vamos a reconocer nosotros? Lo que es el receptor va a reconocer como extraño a ese halo antígeno. ¿Qué no hubo en ese halo antígeno? Que sí hubo, ¿sí?, en nuestro organismo a nivel de determinados procesos que ya vimos para reconocer lo ajeno de lo propio. Vayan al origen. Es la selección negativa. Excelente, excelente, chicos. De cabeza tiene que salir eso. Y es el más importante, si más allá de que nosotros nombramos lo que es el grupo y factor, sí, a nivel sanguíneo, sí, que puede llegar a interferir, lo más importante son los genes de histocompatibilidad, ¿sí? Y que obviamente, como me dicen en el seminario, y es muy importante que lo entiendan, es que no hubo selección negativa, ¿sí? No hubo momento ni ningún fenómeno por el cual mis células de mi sistema inmune hayan podido detectar que ese antígeno es parte de mi organismo, ¿sí? Sino que es algo ajeno directamente, como cualquier agente infeccioso también. Entonces, y también tenemos lo que son los antígenos menores. Nunca, no se olviden de eso, ¿sí? Básicamente habíamos nombrado, creo que Lauti o Fer lo dijo, el cromosoma Y, ¿sí? El cromosoma Y, básicamente vamos a tener
proteínas codificadas en el cromosoma Y que van a funcionar como antígenos menores, ¿sí? Tenemos antígenos mayores de histocompatibilidad y estos antígenos menores. La idea sería más o menos lo mismo, digo, no nos metemos tanto, pero es como que va a reconocer que no es propio. Exactamente. Y Bien. en cuanto, perdón, y el grupo y factor, eso del ABO. ¿Por qué, por ejemplo, yo soy A positivo? ¿Qué tengo circulando que es incompatible con, por ejemplo, B positivo? Anticuerpos anti-B. Perfecto. Yo en la membrana del eritrocito, ¿qué antígeno tengo? A. Bien. Perfecto. No, para que quede claro eso. ¿Qué técnica utilizamos para ver lo que es el grupo y factor? La aglutinación directa. Directa. ¿Por qué por aglutinación? Porque los antígenos son particulados. Excelente. Excelente. Perfecto. Bien, Lau, ahora arrancamos, ¿no? Bien, entonces, ya vimos a todos los tipos de antígenos que podían desencadenar ya sea una respuesta en el receptor. Ahora, ¿de qué tipo puede ser la respuesta? ¿O en qué momentos puede haber una respuesta? Hiperaguda al momento del trasplante o cercano al trasplante. Sí. Aguda y crónica a partir del tercer mes. Bien, y esos tres tipos de rechazos, ¿mediante qué mecanismos están dados? ¿O cuál es el mecanismo efector que los da? ¿Directo, indirecto, esos? No, esas son las vías de presentación. Ah. Decís si es primaria o no. No. Humoral o... Eso. ¿Moral o qué? O celular. Perfecto. Bien, si querés seguir. Ah, no, está cosa. Está Loni compartiendo. Bien. Bueno, ya lo dijeron eso. Bien, tenemos entonces rechazo hiperagudo, rechazo agudo y crónico. Dentro del rechazo agudo y crónico pueden ser rechazo celular y rechazo humoral. El rechazo hiperagudo es solo de un tipo. ¿De qué tipo es? Humoral. Humoral, excelente. No va a haber rechazo hiperagudo celular, solo humoral. Bien, como dijo María, el rechazo hiperagudo puede ser desde los primeros minutos que terminan de clampear y cerrar la cirugía hasta la semana, creo que es que se considera hiperagudo. ¿Está bien? Bien, ¿qué necesariamente, o sea, qué tiene que haber necesariamente en el receptor para que se dé este rechazo hiperagudo? Una sensibilización. ¿Y qué quiere decir sensibilización? Que el paciente tenga aloanticuerpos preformados. ¿Contra qué? Contra el antígeno, por ejemplo, el sistema AO. ¿O qué otro aloantígeno hay? En MSH. Perfecto, bien. Bien. ¿Qué iba a decir? Por ejemplo, los CMH, ¿dónde se expresan? CMH tipo 1, por ejemplo. En todas las células del donante. Bien, entonces, si tenemos una incompatibilidad, directamente los anticuerpos preformados que tiene el receptor van a atacar a todas las células que reconozcan. ¿Está bien? Ahora, yo les pregunto, que ya lo vimos igual, ¿de qué manera podía ocurrir esta sensibilización? Trasplantes, abortos, Transfusiones. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué mecanismos se activan cuando el anticuerpo reconoce a un, por ejemplo, CMH extraño, a un aloantígeno? Se activa el complemento. ¿Qué vía?
¿Qué vía del complemento? Sí, sí. Por las dudas. La clásica. Bien, la vía clásica. ¿Qué necesitaba la vía clásica para activarse? Anticuerpos. Además de anticuerpos, C1Q. antes. Anticuerpos y algo más se necesita para la vía clásica. Antígenos. Claro, Inmunocomplejos. tiene que ser un inmunocomplejo necesariamente. En ese punto se une, como decía Caterina, C1Q. ¿Y cómo sigue la vía clásica? C1Q. El C1Q clivaba C1R y C1S. Luego Bien. el C1S clivaba C2 y C4. Y ahí estaban C2A y C2B y C4A y C4B. Sí. Y la comentarse de C3 de la vía clásica, ¿cuál era? Y hasta ahí vamos y listo. Ya está. 4B, 2B. Bien, bien. Ya está. 10 Bien, ¿y puntos. qué generaba toda la activación del complemento? Inflamación. Bien. ¿Qué más? Complejo de ataque a membrana. Bien, perfecto. ¿Qué más? Opsonización Bien. y ¿Cómo pasa? potenciación de la respuesta B. Claro, esas son las funciones. Excelente. Bien, quédense con inflamación. Acuérdense que como se activa el complemento, se van a reclutar otros leucocitos a la zona que van a seguir generando el daño. Por ejemplo, neutrófilos por especie reactiva del oxígeno. Loni, ¿me va a decir algo? Sí, que el CAM solamente se forma y sirve para las neiserias y en particular meningitis. Es para el único. Después todos tenemos evasión de esa función. Entonces, acá, si ya no se lo tenían que acordar con los patógenos, en esta menos que menos. No la tengan ni siquiera presente en mente porque no va a tener ningún tipo de función. No así la inflamación y la opsonización, que son las principales, porque justamente es las que llaman a los efectores que van a terminar de hacer el quilombo. Entonces, si no se tienen que acordar de algo, es el CAM, por favor, porque es solo neisseria, meningitis y nada más. Pero para que lo tengan como en general, porque es una pregunta tramposa que les pueden hacer en el choice, incluso cuando hablemos de microorganismos. No se acuerden de eso. Aprovecho una pregunta para complemento. Viste que había el ácido ciálico, creo que era el que no activaba la vía alterna, ¿no? Del complemento. El ácido Sí, el ácido ciálico, ciálico no. cuando O sea, se pegaba el factor B claro. al C3B, ahí entra el factor H, creo, que cuando había ácido ciálico desligaba el B del En B. sí es el factor H que reconoce el ácido ciálico. El ácido ciálico en sí no. Claro. Imagínate, Marcos, que hay bacterias que tienen ácido ciálico y evaden al complemento de esta manera. Claro, estaba pensando porque también me imagino que el trasplante tiene ácido ciálico, pero no va a poder evadir la respuesta de la clásica. O sea, podría... No, porque lo que se dice es que la señal es tan intensa que no llega a los factores inhibitorios a compensarlo. Entonces se va a activar. Es justamente acá es como paradójico, porque está bien, si vos decís si tiene ácido ciálico todas nuestras células, no debería por qué activarse. Pero en este caso del rechazo hiperagudo es demasiado intensa, entonces nunca compensa los factores inhibitorios y entonces se activa. Es como lo paradójico. De hecho, en esta clase de trasplante está lleno de cosas paradójicas que hasta el momento ustedes venían diciendo, bueno, pero si era así de tal manera. Entonces, a eso estén atentos porque con eso es lo que juegan en el choice. Bien. Antes quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes piensan, chicos, cómo puedo yo prevenir un rechazo hiperagudo? Sería como, no sé si podrías poner algún inhibidor del complemento. No, algo más grande, más grande. ¿Cómo yo? Porque el rechazo hiperagudo es algo que no debería suceder, chicos. Inmunosuprimiendo al paciente, digamos. ¿Cómo, Dalila? Inmunosupresión del paciente no. No. Piensen, estudios clínicos. Claro. Una buena anamnesis.
preguntándole hasta el más mínimo detalle, porque fíjense todos los factores que me pueden llegar a generar lo que es una alosensibilización. Sí. Desde si esa persona tuvo un aborto, ¿sí? De las transfusiones de sangre, ¿sí? Las infecciones pasadas, hay un montón de factores que me pueden llegar a desencadenar lo que es un rechazo hiperagudo. Entonces el mejor tipo de prevención es hacer una buena anamnesis, teniendo en cuenta el más mínimo detalle, preguntándole todo al paciente. ¿Sí? Por eso no debería ocurrir lo que es un rechazo hiperagudo. Bien. Bien. ¿Algo más que quieran agregar de rechazo hiperagudo, Loni? Pues a veces están en coma. ¿Cómo? Que a veces están en coma los pacientes a trasplantar también. Sí. Ahí ya no sé. No sé. Pero sí, supongo que sí. Sí, sí, creo. Bueno. Bien, pasamos a rechazo agudo. Como le dije, el rechazo agudo puede ser rechazo agudo celular y rechazo agudo humoral. Cuando decimos humoral nos referimos a anticuerpos, obviamente. Bien, rechazo agudo, ¿a partir de qué tiempo se considera rechazo agudo? 1 semana hasta 3 meses. Bien, sí, los primeros meses está bien, perfecto. Bien, con el tema del rechazo agudo, que obviamente va a ser, ya no vamos a tener principalmente la sensibilización del paciente, por ejemplo, van a intervenir lo que son las vías de presentación, que son las que van a en sí a activar a las células efectoras para que reconozcan a los haloantígenos y actúen contra este tipo de células. ¿Cuáles vías, piensan ustedes, de presentación pueden estar involucradas en el rechazo agudo? La vía directa. No escuché mal. La vía directa. ¿Por qué? Porque sería la célula dendrítica del donante que irían a presentar al órgano linfático secundario los haloantígenos del donante. A mí me quedó una duda, ¿el TCR reconoce el haloantígeno y el CMH como extraños o solo el haloantígeno? Ahora lo vamos a ver. Pero, ¿por qué pensás vos que es la vía directa y no, por ejemplo, la vía indirecta? Por las poblaciones de células dendríticas que está mayoritariamente de donante más que de receptor. O sea, seguro que hay de receptor, pero más que de donante. Calculan los primeros. Claro, y otros dos factores. Las del donante son las primeras que van a migrar por la inflamación local y las del receptor necesariamente van a tardar en venir a la inflamación y después ir al órgano linfático secundario. ¿Se entiende? Sí, a mí me generó una duda este punto justo de la célula dendrítica del donante. ¿No se puede inducir un ambiente tolerogénico a pesar de que haya una inflamación? No, más que yo sepa no. No, para nada. Tenés inflamación por todos lados ahí. Claro, Tipo, es imposible algo tolerogénico. hay un dato que es medio al pedo, pero lo dice en el seminario, que mayor tiempo de isquemia fría aumenta mucho por factores desconocidos los niveles de complemento. Así que ahí vas a tener inflamación por todos lados, por isquemia reperfusión, por el tiempo de isquemia, porque después cuando le pones el órgano al receptor, acordate también que cuando el flujo sanguíneo era turbulento se activaba el endotelio, tenés inflamación a patadas. Genial. Bien, la vía directa. Desarrollemos un poco. Ya nombró Marcos, que era la célula dendrítica del donante. ¿A dónde se dirige la célula dendrítica del donante? Va madurando hacia el órgano linfático secundario. Bien, ¿y qué hace? Ahí va a activar a un linfocito T. ¿De qué manera? Por encaje del complejo mayor de histocompatibilidad. Bien, o sea, no lo hace como presentando el péptido en sí Eso es importantísimo. procesado, sino de que lo hace solamente porque encaja y porque queda bien. Claro, hay una complementariedad estructural, tipo tienes, o sea, estructuralmente son complementarias, entonces encajan y de esa forma se activa al linfocito T. Lo que dice Caterina es lo del no procesamiento del antígeno y que el TCR en sí no reconoce ese antígeno,
tiene que ver mucho con que si se activa o no los linfocitos B. ¿Con esta vía se activa o no los linfocitos B? No, no se activa. Perfecto. Excelente. Bien, dale. Perdón, esa forma de encaje del TCR con el CMH no se llama ni presentación antigénica ni nada, sino se llama aloreconocimiento. Ese tiene ese nombre en particular y así lo van a ver en el choice y cómo se los vamos a tomar. Sería como el sinónimo de la respuesta del reconocimiento antigénico, sería aloreconocimiento. Se llama. ¿Puedes explicar de nuevo esa parte que no entendí muy bien? Bien. Ahora, siempre vimos que la activación del linfocito T era por las células presentadoras de antígenos que procesaban un antígeno en la periferia y lo presentaban por moléculas de histocompatibilidad al linfocito T. El linfocito T reconocía al péptido antigénico y se activaba. En este caso es distinto. La célula dendrítica del donante, con su CMH y un péptido en la ranura, migran por la inflamación al órgano linfático secundario. Se encuentran con el linfocito T del receptor, pero este linfocito T del receptor no va a reconocer el antígeno, sino que encajan estructuralmente con la CMH. Y de esta forma se activa. Pero va a estar igual el péptido ahí o no. Sí. Sí. Sí, acordate, Marina. Perdón. Ay, perdón, Fer. Dale. No, lo que iba a decir es que lo que activa el linfocito T no es el reconocimiento del péptido, sino el enganche raro del CMH con el TCR. Yo me lo imagino como que se pega un susto, ¿no? Dice, este no es mi CMH. O sea, no sé, me lo imagino así como pensando, ¿no? El TCR, porque en realidad el aloantígeno está presente, entonces, ahí en la presentación. Sí, porque es parte. Claro. Es como jugando a los Rastis y querés que entre una ficha a toda costa y no entra, pero vos presionás hasta que de alguna manera entra. Es lo mismo. Perdón, Fer, ¿qué ibas a decir algo? Iba a decir ese ejemplo. Te arruiné. Es eso, es que algo entre a la fuerza. Bien. Y por eso se activa. Bien, se activan los linfocitos T y se pueden diferenciar de distintos perfiles, efectores, que van a volver al foco inflamatorio y activar sus mecanismos citotóxicos, que van a hacer daño al tejido. Bien, ¿qué otra vía puede activarse, además de la vía directa? Agrego algo más, Lauti, de la vía directa. Tengan en cuenta, chicos, que al ser las células dendríticas de lo que es el donante, esas células dendríticas van a ser limitadas. El número de células dendríticas es limitado. Entonces, si yo llega un momento que ya no tengo más células dendríticas, no va a haber más activación por parte de esta vía, porque es la única en la cual es desencadenada por la presencia de CMH en las células dendríticas de lo que es el donante. Vamos a ver en las otras vías, ahora bien desarrolladas, que las células dendríticas y la respuesta es desencadenada de otra manera. Y una es muy similar a la cual ya conocemos. Pero tengan en cuenta eso, que la vía directa se termina cuando ya no tengo más células dendríticas en ese tejido que dio el donante. Por eso es rechazo agudo y no rechazo crónico. Y por eso, es que decía que el rechazo agudo con inmunosupresores era como lo que lo podía calmar. Exactamente. Perdón, no sé si habían dicho, ¿por qué no hay linfocitos B? Sí, lo dijimos, pero no sé si quedó tan claro. Okay. Ahí está la parte que más me gusta a mí. ¿Por qué no hay linfocitos B? Me costó un montón entenderlo. Lo entendí con la clase que explicaban que el linfocito E, para hacer la colaboración TB, necesita reconocer el mismo antígeno que el T folicular. Y como la célula dendrítica... ¿Espera qué? El antígeno. O sea, ¿quién necesita reconocer qué? El BCR necesita reconocer el mismo antígeno, el antígeno. No. A ver. ¿El BCR qué podía reconocer? Claro, el BCR puede reconocer cualquier cosa, pero el CMH2 del linfocito E sí o sí va a necesitar un péptido. ¿Por qué? Porque es el que necesita representarle a la colaboración T del... ¿Por qué? Porque el linfocito TFH fue diferenciado de la TCD4 por una célula dendrítica que le presentó este antígeno que venía, aloantígeno que venía del órgano. ¿Por qué?
Porque lo reconoció en el órgano y lo transportó por medio de... Pero ¿por qué tiene que hacer todo esto? Ah, porque si no es el mismo aloantígeno, no se activa el linfocito B. ¿Pero por qué? Porque digamos, la vía por la que se... No importa la vía, Ah, qué sé yo, ¿por qué? ¿Qué reconoce Es el más té? grande. Es lo más grande que hay. el péptido. Bueno, claro, por eso. Justamente lo que vos estabas diciendo al revés, no, Claro. el té. Ese que reconoce un péptido. Entonces tenés que hacer todo esto para activar un T. Perfecto. Entonces, ¿por qué no hay linfocitos B acá en trasplante? Acá sí me entra la duda ahora que lo estoy pensando. ¿Por qué no, por qué no habría una difusión porque ustedes hablaban de que cuando recién estabas viendo esto de los DAMs, algo de DAMs se te podría ir, pero no sé si eso va a poder activar un ¿Por qué linfocito no T. se activa un linfocito B? ¿Qué necesita un linfocito B para activarse? El mismo antígeno que va a reconocer el... No. Con esa es una colaboración TV. Claro, necesita en realidad primera colaboración que segunda señal. El B no tiene que reconocer nada, el B reconoce por naturaleza. El T es el que necesita el péptido. Estás Claro, confundiendo pero las células primero. yo lo que pienso es que no hay ese antígeno que llegue ni siquiera al linfocito B. Entonces por eso es que el tipo no tiene como que presentarla a la colaboración. No, no es por eso. ¿Qué dijimos antes que la célula dendrítica, o sea, de qué manera activaba la célula dendrítica del donante al linfocito B del receptor? Ah, claro, no lo reconoce. Por hablar de reconocimiento. Perfecto. A lo Claro, reconocimiento. Francisco, ¿qué significa los reconocimientos? Que por afinidad estructural se activa el linfocito T, no porque reconozca nada. Claro, entonces el linfocito T no está ese es el reconociendo, entonces no puede colaborar con el linfocito B. Porque por más que el B reconozcan, es exactamente esto. Por más que el B reconozca, le procese todo y vaya y se encuentre con el linfocito T, ese linfocito T se activó por una complementariedad estructural, no porque reconoció un antígeno. Entonces nunca va a poder existir esa colaboración TB. Porque vos no le estás mostrando algo que no vio. Vos le estás mostrando algo que no vio. Se activa porque encaja a la fuerza, no de la manera tradicional como una infección. Por eso no hay linfocitos B, no hay anticuerpos. Por eso el rechazo agudo es celular, porque no existe colaboración TB. Eso es clave, chicos, ¿eh? Como dijo Caterina, no va a haber procesamiento del antígeno. Exacto. Entonces, por eso no va a haber colaboración TV. Es importante Pero que todo entiendan eso. radica, claro, todo radica en cómo se activó este T. Por eso es que yo digo, ¿por qué? Porque es ir para atrás y fijarte la mezcolanza que tienen para atrás. Sí. Y es por esto. ¿Quedó? Una pregunta, porque ahora Sí. me mareé, no sé si entendí. Ok. Que, o sea, está el linfocito B naive, por un lado, puede llegar Sí. a reconocer un antígeno, Sí. pero como el linfocito T se activó por encastre y Sí. no por reconocer un péptido, nunca va a estar lo de la teoría del perro de que reconocen al mismo. Exactamente. Exacto. Exactamente. Es por eso. Exactamente es así. Porque la teoría del perro no se lleva a cabo. No hay teoría del perro. Claro. ¿Quedó? Bien. ¿Qué otra vía puede intervenir en este punto? Además de la vía directa. La semidirecta. ¿Y cómo eran las vías semidirectas? Es también con las células dendríticas. No, esto es con las del receptor, pero o porque chocan con las dendríticas del donante o porque endocitan vesículas, adquieren CMH del donante. Exactamente. O sea, se relaciona la célula dendrítica del donante con la célula dendrítica del receptor, intercambian pedazos de membrana, y en esos pedazos de membrana, te lo digo así grosero, así se entiende, va a haber CMH del, ¿cómo se llama? Del donante, en la célula dendrítica del receptor.